Bien, continuamos en esta conversación con el diputado Armando Armas y le quería preguntar, ¿a cambio de qué querrían los cubanos ceder sus salvavidas, ceder todo ese control que usted mencionaba en la parte anterior? Bueno, a cambio de incentivos que me imagino no estoy convencido, se tendrán que tratar en un proceso de negociación, en todo caso con Canadá, por cierto, para que ofrezca una viabilidad si queremos hacerlo, y efectivamente queremos hacerlo, de la manera menos traumática posible. Como te comentaba en el negro anterior, no es el primer caso de intervencionismo cubano. Hay casos en Jamaica, hay casos en Angola, hay casos en otros sitios donde, pero el más paradigmático a lo mejor es Angola, donde efectivamente en su momento se tuvo que entrar en un proceso de negociación para la desocupación paulatina, entendiendo que, por cierto, Cuba fue el ariete que logró el proceso de liberación en la guerra civil de Angola. Ok, y pero hubo en nuestro caso, un tema de guerra. En nuestro caso, si yo le pidiera que nos ayude a ilustrar un poco más de qué podrían tratarse esos incentivos, alguna idea, aunque entiendo que esto está en proceso de construcción, que no se ha logrado hasta ahora, que son decisiones de alto gobierno, pero deme alguna idea, ¿qué tipo de incentivos se le puede ofrecer? Bueno, ahí es donde, por ejemplo, a mí se me ocurre un gobierno como el de Canadá, que ha mantenido unas relaciones fluidas con Cuba, sobre todo con temas de cooperación para el desarrollo, con temas de financiamiento, me imagino, ellos puedan sopesar los costos de lo que implicaría una salida de el aparato, y debo decirlo así, de ocupación cubana en este sentido. O sea, Canadá podría pagar la esto, factura, una parte de esa factura de lo que nos cuesta el sostenimiento que por años ha tenido el chavismo y el madurismo con Cuba. Esas son decisiones del alto gobierno. Yo debo recordarte que yo estoy en el poder legislativo, yo puedo hacer sugerencias, yo puedo tener ideas, pero al final del día, quien dirige la política exterior del país es el Ejecutivo, y en este caso el presidente interino Juan Guaidó. Y yo lo entiendo perfectamente, pero sé que usted tiene conocimiento de estos temas en materia de política exterior, y por eso quiero compartir entonces cómo se interpreta este mensaje que ha publicado en el Twitter Michael Kozak, donde dice que Cuba no es la solución de los problemas de Venezuela, es el problema. Y que si Cuba realmente quiere ayudar a la gente de Venezuela, al pueblo de Venezuela, tiene que empezar por retirar a los torturadores y a los agentes de inteligencia del país. ¿Usted cree que este es un mensaje con el que Estados Unidos está diciendo que no está de acuerdo con esta posibilidad? No, yo lo que estoy de acuerdo es que efectivamente coincidimos que Cuba es parte del problema y tenemos que viabilizar, en este caso con socios comunes como lo es Canadá, cómo lidiamos y cómo le hacemos entender la extensión del problema que implica la ocupación cubana a Canadá, y cuáles son las alternativas con las que ellos nos pueden proveer y nos pueden ayudar para lidiar con este problema. Ya. Otro tema, diputado, todo este impasse que se ha generado en España con el aterrizaje de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, ¿usted considera que se violaron las sanciones de la Unión Europea? Si se logra determinar a través de la investigación que esto es así, y todo encamina a que esto es así, efectivamente esto ha sucedido, se ha ocurrido una violación de las sanciones, porque debemos entender que la sanción no solamente es de incursionar en territorio, sino incluso el tránsito aéreo por territorio europeo. Y eso no es distante de una práctica sistemática del régimen venezolano tratando de quebrantar reglas y convertir en cómplices a diferentes actores nacionales e internacionales. Es decir, si ellos logran un apoyo irrestricto del gobierno español, aún sabiendo que se transigieron la regulación de las sanciones, en este caso europeo, significaría que ellos estarían convirtiendo al Reino de España, un país perteneciente a la Unión Europea, estarían convirtiéndolo en cómplices de una violación de la normativa interna de Europa. Y esto es delicado, y esto es grave, y esto desestabiliza. Y esto desestabiliza a la Unión Europea, que es lo que hace regímenes como los venezolanos, no solamente desestabilizar la región,
sino desestabilizar cualquier sitio donde estén involucrados. Pero no es también entonces un ejemplo, una demostración de que la política de sanciones es débil. No, la política de sanciones es una herramienta y la política de sanciones debe ser un compromiso. Y es una herramienta más en función, una gran estrategia que tiene que ir en función de elevar la presión. O sea, no es solamente la cantidad de personas sancionadas, sino la calidad de las sanciones. Entonces nosotros tenemos que profundizar en la calidad de las sanciones, pero también la cantidad. En el caso de Europa, yo estoy convencido que Europa puede hacer muchísimo más en este sentido. Claro, es que con lo que ha costado que Europa se incorpore, con lo que ha costado que Europa eleve el nivel de las sanciones, si además un país tan importante como España es capaz de irrespetarla, entonces la verdad es que ha sido desalentador la comprobación de que podría no servir de mucho que Europa forme parte de esto, porque hay una gran diferencia, hay una clara diferencia entre la aplicación de las sanciones en Estados Unidos y cómo se está haciendo en Europa, ¿no? Pero bueno, en todo caso... Y esto nos pone a nosotros mayor desafío para poder trabajar aún más en el involucramiento y en la proactividad de Europa en hacer mejor nuestro caso, en insistir, en seguir persistiendo. Pone más desafíos al gobierno interino de quienes lo apoyamos. Claro. Diputado, ya se está, digamos, cerrando, pareciera, la gira del presidente Juan Guaidó. Se tuvo la confirmación hoy de que va a estar acá en un encuentro en la ciudad de Miami, donde nos encontramos, pero ha habido especulación sobre la posibilidad de una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Hay algún avance en este sentido? ¿Usted cree que es posible que esto ocurra? Yo creo que es deseable, es lo que todos los venezolanos de buena voluntad y todos los que amamos la democracia, la libertad, todos los que sabemos la profundidad de la crisis que está en Venezuela y entendemos que Estados Unidos es uno de nuestros principales, si no nuestro principal aliado en la lucha con un régimen delincuente, pues yo soy particularmente alguien que abogaría y que me gustaría mucho que la gira del presidente Guaidó sellara con broche de oro con una reunión con el presidente Trump. Ahora bien, no depende de mí, no depende solamente del gobierno interino, depende de los protocolos. Sabemos cómo es la diplomacia, la política internacional, tiene sus tiempos, tiene sus protocolos, y esta decisión que se tomó bajo las medidas de seguridad, bajo las circunstancias que estamos viviendo en Venezuela, pues nos obligaron al gobierno interino a llevar una agenda un poco intempestiva, de alguna manera, o ir planificando Claro. el día a día. Entonces, ha sido un poco complicado. Yo esperaría que así fuese, pero la verdad es que no depende de mí, no depende de nosotros en realidad. Pero no está descartado todavía, ¿no? Tengo entendido que no está descartado todavía, pero sí, sin embargo, debemos, como dijo el presidente Trump en Davos, just watch, esperemos y ver. Bueno, del 1 al 10 le pondría un número a esa posibilidad. Yo soy más alfanumérico en todo caso, Mariana, me gustan más las letras que los números. Bien, no sé si me queda más tiempo, quería cerrar conversando, sí, me quedan 2 minutos, vamos a aprovechar para hablar de lo que, porque usted participó en la sesión de hoy en la Asamblea Nacional, hubo la aprobación de un fondo de $20 millones para enfrentar los procesos de litigio internacional que está enfrentando la República, pero ha habido ruido con respecto a que esta aprobación ocurre de manera no unánime. Cuéntame por qué un tema tan delicado en el que ha habido señalamientos del manejo que se ha dado con los recursos, no se blinda, digamos, no está completamente blindado para que toda la fracción de la unidad alce la mano y lo apruebe. Bueno, yo como buen demócrata, yo creo en la pluralidad. Yo estoy convencido que el diputado Marquina y la fracción en la que él representa tiene sus buenas razones y las va a consignar por escrito, como lo hizo saber. Pero aquí hay un tema no solamente de alineación desde el punto de vista estratégico, sino desde el punto de vista de tiempo. Hay quienes quizás creemos que el tiempo apremia, y quizás unos días, unas semanas, como propuso el colega Marquina, fue su propuesta, posponer una semana esta discusión, era su propuesta, y consignará su voto
por escrito. Entonces, pues estos son parte de las discusiones normales en situaciones, digamos, valga la redundancia, normales, pero aquí tenemos que tomar decisiones sobre la marcha y tenemos que tomar decisiones fundamentales. Claro, pero hay prioridades, hay prioridades, y siendo este un tema tan sensible que les ha pues válido señalamientos de parte del régimen, uno no entiende cómo no se le ha dado prioridad a la designación de un contralor, por ejemplo. Sí, efectivamente, la designación de un contralor es fundamental. Se nombró una comisión de postulaciones para el contralor. Sin embargo, hay temas de operatividad, hay temas de que, sinceramente, hay muy pocas personas que hemos sabido que han estado dispuestas en concurrir a este sistema y a estas postulaciones, por los riesgos que eso implica. Tenemos que entender que eso es así en Venezuela, y hay un tema de operatividad. Es decir, para hablarte muy claro, Mariana, y todos quienes nos escuchan, los colaboradores, el cuerpo diplomático del gobierno interino, los comisionados, incluso hasta los diputados, no tenemos ningún tipo de certeza en estos momentos desde el punto de vista de seguridad, quiero decir, no solamente seguridad física, sino seguridad social, seguridad laboral, salario, sueldo. Es decir, alguien que esté asumiendo un riesgo que eventualmente, para hablarte claro, a lo mejor tendría que operar fuera del país. Sin duda. Y entiende que es un trabajo voluntario, no todo el mundo, o sea, todo el mundo o mucha gente se lo piensa antes de tomar una decisión como esta. Esa es la verdad. Claro, completamente comprensible, y le agradezco la aclaratoria y el comentario al respecto. Los saludamos, muchas gracias por atendernos y hacer ese esfuerzo que implica conseguir un lugar con conexión. Sé que es realmente titánico. Los saludamos desde acá, diputado. Gracias a ti, Mariana, a todos quienes nos escuchan, y créanme que seguimos luchando desde cada trinchera, desde todos los terrenos, con todas nuestras ganas, aportando nuestro granito de arena para poder tener el país que todos soñamos. Que todos deseamos, amén. Los saludamos, con esto despedimos. Y bueno, ese comentario acerca del riesgo que implica, porque es muy fácil hacer críticas a la ligera y dejamos a veces de ponernos en los zapatos del riesgo que implica ese rol, esa función que puede ser criticable, debe ser de alguna manera visibilizada, controlada y seguida por todos como ciudadanos, pero que también vaya el riesgo que implica para cada uno de ellos y sus familias. Con esto me despido, ha sido un placer acompañarlos. Soy Mariana Reyes, nos vemos mañana a las 9 otra vez por TV Venezuela. Dr. Sisman, Medical Weight Loss, presentó Código 58.